Vamos a comenzar nuestra reunión esta mañana. Agradecemos a todas las personas que se conectan o que tal vez verán esta transmisión más tarde. Agradezco a mis hermanos en Cristo Jesús de esta Iglesia Bautista Misionera del Sur de la Ciudad de México, que se están conectando por la plataforma GoToMeeting. Dios les bendiga, reciban un saludo. Ya les saludé hace rato, pero les vuelvo a saludar. Qué bueno que se conectan, me da mucho gusto. Y a las personas y hermanos que también se conectan por Facebook Live, reciban un saludo. Espero que hoy sea un día maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos cantar a Dios, porque podemos alabar a nuestro Dios, porque podemos estar en comunión con Dios, pero también cantando con otros hermanos y estudiando la palabra de Dios juntamente con otros hermanos. Vamos en esta mañana a comenzar haciendo una oración a nuestro Dios, pidiendo que Él bendiga esta reunión y que lo que vamos a hacer en ella sea de honra, de gloria a su nombre. Solamente Él merece la honra y la gloria, solamente Él merece que le entonemos alabanza. Y voy a pedir que me acompañen a hacer una oración, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Damos gracias, Padre, esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros, porque tu misericordia se ha extendido hacia nosotros, y como veíamos en un salmo, el Salmo 42, tú envías misericordia en el día y en la noche pones cántico en nuestra boca. Padre, quizá hemos pasado por noches difíciles, no de manera literal, o a lo mejor sí también de manera literal, pero aún en medio de esa oscuridad de la noche, tú nos has guardado y has puesto cántico en nuestros labios, y también ha llegado el día y hemos podido ver tu misericordia. A ti sea honra y gloria. Bendice esta reunión en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Oramos. Amén. Vamos a comenzar alabando a nuestro Dios, y este canto habla de sembrar, habla de que debemos de sembrar. Esa es nuestra labor, y pareciera que ahorita no estamos sembrando mucho porque no nos estamos reuniendo, pero en realidad yo espero que estemos sembrando más, en el sentido de que la palabra de Dios se está predicando. Sembraré la simiente preciosa en suelo de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva, simiente de amor. Al hallarme en la casa de Dios. Creo que tenemos un problema técnico, no cambió la presentación y entonces tal vez no vio la letra. Así que vamos a entonar nuevamente esta segunda estrofa, para poder cantarlo nuevamente, ¿sí? Sembraré en corazones sensibles. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios, el perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva, simiente
de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mar la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a ver si ahí lo podemos entonar. ¿Sí lo vemos? Bueno. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, tú eres Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios con un canto más. Un canto más que vamos a entonar a nuestro Dios, y voy a pedir que ahí en sus hogares lo canten con nosotros. Hay una parte de este canto que dice: por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Bueno es su amor, es sin igual, su amor es para siempre. Aleluya, aleluya.
para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Del amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre. Por su gracia y su perdón, su amor es para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Él es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. ¿No se escucha en GoToMeeting? Sí, está bien. ¿Hay problemas técnicos, Pati? Vamos a ver. Hermanos que están en GoToMeeting, ¿sí escuchan? ¿Sí o hay problemas técnicos? ¿Ya se escucha? Bueno. A lo mejor no se escuchaba porque estaba cantando muy bajito. Ya ves que ando un poco sentidón de la garganta. Pero bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Perdón a todos los que nos están viendo y que están viendo todo el relajo que traemos, pero a veces la tecnología a veces amanece bien y a veces amanece mal. Así que hacemos el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo, gracias a Pati, a Moira, que hacen un gran esfuerzo en apoyar que se puedan realizar estas transmisiones, pero a veces la tecnología falla, así que bueno, tenemos que hacer algunos arreglos. Quisiéramos que la transmisión saliera lo mejor posible, ¿verdad? Para que se escuche, se entienda, y espero que así lo podamos hacer, continuar haciendo. Esta es una de las cosas que se va a ir quedando, yo pienso, se va a ir quedando, y estoy viendo aquí que me dicen que no se escucha bien. ¿Tú escuchas, Pati, en GoToMeeting, más o menos? ¿Sí? Ok. Bueno. Quiero que en esta mañana continuemos con la idea parecida a lo que ya habíamos estudiado la semana pasada. La semana pasada comenzamos hablando de las expectativas
que puede tener o que debe de tener un sembrador de la palabra. La semana pasada estudiamos la parábola del sembrador, que está también aquí en Mateo capítulo 13, en donde dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y hablamos de esta parábola desde el punto de vista de el sembrador. Tú como sembrador de la palabra, ¿qué es lo que puedes esperar? Y más bien, ¿qué es lo que debes de esperar? Puedes esperar un corazón que no sea muy receptivo al mensaje. Puedes esperar un corazón que reciba al momento, ¿verdad? Pero pronto se aleje. ¿Me explico? Puedes esperar un corazón que realmente sí le interese la palabra de Dios y la reciba e inclusive dé fruto. Así que de esto hablamos la semana pasada y veíamos que conforme vas sembrando en los corazones, porque tú como papá y mamá eres un sembrador de la palabra que está sembrando en el corazón de sus hijos. Tú estás sembrando en el corazón de tus hijos, estás sembrando la palabra y esos corazones de tus hijos desde chiquitos son tierra, ¿verdad?, que recibirán esa semilla. Algunos estamos sembrando en otros hermanos, tal vez el maestro de escuela dominical, varios de nuestros adultos dan clase a los adultos de aquí de la iglesia y tal vez tú, hermano, estás sembrando en esos corazones. Quiero pensar también en las maestras de escuela dominical, las maestras de las clases, las maestras que se están conectando los viernes con los chiquitos, que se están conectando con los adolescentes, las maestras que se conectan con los jóvenes, y puedes esperar diferentes resultados. Pero hoy vamos a estudiar una segunda parábola en donde nuestro Señor nos dice un poquito más acerca del tema, pero no tanto de qué puedes esperar como sembrador, sino un poquito más de qué puedes experimentar y de cosas que tú y yo debemos entender como sembradores también de la palabra. En la parábola del sembrador hay diferentes respuestas al mensaje. El texto de hoy se va a centrar en uno de esos resultados, en el resultado de la buena semilla, el resultado de la buena tierra, el resultado en donde la semilla entró y produjo, ¿verdad? Y trajo fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. El tema de hoy se va a centrar en uno de estos resultados, la tierra en donde sí hay respuesta, la tierra en donde sí hay respuesta. Y yo quiero que tú imagines un campo con el arado y los surcos todos derechitos, lleno de líneas perfectas. Imagínese ese campo y con mucha semilla arrojada a esa buena tierra. Imagine eso. Imagine esa buena tierra, imagine esa buena semilla. El buen campo o terreno que va a producir fruto y que va a producir en abundancia. Sin embargo, esto de la buena tierra y la buena semilla que va a producir fruto y que va a producir en abundancia es solo la mitad de la historia. En la parábola de hoy, el Señor Jesucristo nos va a mostrar qué más pasa en el campo. Bueno, fuera que así fuera, ¿no? Que tú vas al campo, preparas tus surcos y siembras y todo se da. Y no hay nada que ataque a la siembra. Pero no es así. Jesucristo se va a enfocar en la experiencia de un creyente verdadero, de un hijo de Dios en este mundo en el cual Él nos ha puesto. Voy a dividir la enseñanza en dos ideas generales, dos ideas muy generales. Cada una de las dos ideas traerá sus propias ideas, ¿verdad?, dentro de sí. Pero la primera idea que quiero compartir con ustedes, es la interpretación de la parábola. La interpretación de la parábola. Vamos a ver los elementos que hay en nuestra historia. Quiero que usted vaya al capítulo 13 de Mateo, capítulo 13, versículo 24, dice así el texto. Les refirió otra parábola diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, escuche, buena semilla en su campo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Lo primero que quiero que veamos aquí, la primera idea que quiero compartir es el dueño del campo. Vamos a hablar del dueño para poder interpretar la parábola. Dice el versículo 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, y vea la frase, en su campo. Luego entonces el campo en donde se siembra esta buena semilla es el campo del dueño. El dueño siembra la buena semilla en su campo. Pero para poder identificar al dueño tenemos que ir al versículo 37. Y el versículo 37, en la interpretación de la parábola, nuestro Señor Jesucristo explica de una manera muy clara, y dice así el versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces el versículo 24 nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es el campo, ¿verdad?, de él. Y el 37 nos dice que el que siembra, es decir, el dueño del campo y que siembra la buena semilla, es el Hijo del Hombre. Así que el sembrador de la buena semilla es el dueño del campo. Ahora yo quiero que usted sepa cuál es el campo, y el versículo 38 lo dice. El campo que, ¿cuál es? El campo es el mundo. Entonces vamos poniendo las cosas juntas. El dueño del campo siembra la buena semilla. El dueño del campo es el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, y el campo es el mundo. Lo que podemos concluir de esto es que el Señor Jesucristo es el dueño, y es el dueño del mundo. No hay duda de quién es el dueño, porque el versículo 37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En los evangelios la frase el Hijo del Hombre se utiliza 84 veces para hacer referencia al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es referido como el Hijo del Hombre 84 veces en los evangelios. Y a Jesús se le describe de dos maneras que resaltan. En los evangelios se le resalta como el Hijo de Dios, pero también se le resalta como el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre. Como Dios, ¿verdad?, al decir que Jesús es el Hijo de Dios. Así que a Jesús se le describe como Hijo de Dios, es decir, Dios, y como Hijo de Hombre, es decir, hombre. Él es como Dios, uno con el Padre, porque es Hijo de Dios. Pero Él es Hijo de Hombre, y eso le hace uno con nosotros. ¿Te das cuenta? Como Hijo de Dios es uno con el Padre Celestial, pero como Hijo del Hombre es uno con cada uno de nosotros. El Verbo se encarnó, y todo lo que Dios es lo encontramos en el Hijo. Mire, hay esta frase se usa también para referirse al Señor Jesucristo en uno de los profetas que voy a leer. No voy a darle la cita porque puede usted ser tentado a buscarla ahorita y perder la idea que quiero dar. Pero vea lo que dice uno de los profetas. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, a este hijo de hombre, le fue dado, escuche, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio de este Hijo de Hombre es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Este texto que está en Daniel 7, 13 y 14 habla y es una profecía de Jesucristo, el Hijo de Hombre. Y habla de que al Hijo del Hombre se le iba a dar dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio dice que es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que quiero enfatizar, hermanos, que el Hijo de Hombre, Cristo Jesús, como dueño del mundo, como dueño del campo, y el campo es el mundo, así dice el texto, Él como dueño del campo, dueño del mundo, tiene poder, tiene autoridad, Él es el Dios que tiene todo el poder, y el texto nos habla y nos explica claramente que Él es Jesucristo. Así que el mundo es de Él, el mundo le pertenece a Él, Él es el dueño del mundo. Y alguien escribió esta frase, un escritor que escribió esto de nombre Abraham, escribió lo siguiente, lo voy a leer: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia en el cual Cristo, quien es soberano, no diga es mío, es mío. Quiero decirte que a Él le pertenece el mundo, que a Él le pertenece cada vida, que a Él le pertenece cada parte de tu vida, que a Él le pertenece tu mente, tu corazón, tu voluntad, tu fuerza, tu talento, tu energía. Él es dueño de cada una de las etapas de tu vida, de tu niñez, de tu adolescencia, de tu juventud, de tu adultez, de tu edad madura y aún de tu vejez. Él es el dueño. Él es el dueño del mundo. Pero también vemos que en la parábola encontramos un segundo elemento. Un segundo elemento que es el enemigo. El dueño entonces es Cristo, pero Él tiene un enemigo. Y el versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Viene un enemigo que siembra cizaña. Y para poder identificar claramente al enemigo tenemos que ir al versículo 39, que dice así: el enemigo que la sembró, es decir, la cizaña, el enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. El dueño es Cristo, pero Él tiene un enemigo. Y la realidad es que no vamos a poder entender el mundo y no vamos a poder entender por qué el mundo está como está. No vamos a poder entender por qué hay tanta violencia y por qué pareciera que la maldad va en incremento. No lo vamos a entender hasta que no entendamos este pasaje de que hay un enemigo, hasta que tú no tomes en cuenta que Dios tiene un enemigo y ese enemigo es el diablo. Ahora, a lo mejor hay algunos que me escuchan y dicen: yo no creo que el diablo exista. Quiero decirte que Cristo sí cree que existe, y que Cristo en esta parábola dice claramente en el versículo 39: el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Jesús creía y cree que el diablo existe y sabe que existe. Déjame decirte algo: el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo por 40 días y 40 noches. El poder de ese enemigo es grande, no como el poder de Dios, pero también tiene poder. Y quiero decirte que la labor del enemigo es ardua, es grande, es devastadora, pero que en Cristo somos más que vencedores. Sin embargo, debes estar consciente de que muchas vidas, de que muchas familias, de que muchas juventudes, de que muchas vidas de niños, de que países enteros han sido devastados por el enemigo. Y el enemigo existe, y hay vidas devastadas, y hay familias devastadas, y hay padres y esposos devastados, y hay esposas y madres devastadas, y hay juventud, jóvenes cuyas vidas están devastadas porque el enemigo es algo real. Pero un tercer elemento que tenemos
es la semilla. La semilla. En la parábola del sembrador, la semana pasada vimos que la semilla es la palabra de Dios, pero en esta parábola cambia. En esta parábola cambia. Ve lo que dice el versículo 38. Versículo 38. El campo es el mundo, ya lo dijimos. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Así que en esta parábola, la semilla son los hijos del reino. Es la gente que está creciendo en el lugar en donde ha sido plantada en este mundo. La buena semilla es aquel creyente que ha sido puesto y plantado en algún lugar en este mundo. ¿Te das cuenta? Esa es la buena semilla. Así que como hay dos sembradores, el que siembra la buena semilla y el que siembra la cizaña, también hay dos tipos de semilla, ¿verdad? Y los diferentes tipos de semilla son dos diferentes tipos de gente. El versículo 38 lo especifica. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La buena semilla son los hijos del reino, gente que vive bajo la voluntad de Dios, gente que acepta a Dios como su Señor, gente que acepta a Jesucristo como su Salvador. Esa es la buena semilla. Pero la cizaña representa a otro tipo de semilla y dice el texto 38 que son los hijos del malo. Es decir, la gente que ha puesto en su corazón ser el número uno y ver nada más por sí mismo y nada más pensar en él. ¿Por qué? Porque esta es la actitud del enemigo, ¿te das cuenta? La soberbia. Los hijos del malo. Notemos que la actitud destructiva del malo es sembrar destrucción en el campo de Cristo. Lo único que hay en la mente del malo es destrucción de la cosecha, de la buena semilla de nuestro Dios. La única meta del enemigo es destruir la buena semilla que somos los creyentes o los cristianos. Lo único en su mente es destruir, ese es su objetivo. Y como sabemos, él está solo para destruir. El enemigo bien podría irse a sembrar a otros campos, pero no, escoge sembrar exactamente en el campo y con la semilla de nuestro Dios. Le interesa destruir la semilla de Dios. Le interesa detener el crecimiento. Le interesa detener la cosecha de Dios. Y tú lo has vivido. ¿Quieres vivir para Dios? Pero llega la tentación, ¿sí o no? Quieres hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, pero te empiezas a desviar. Y hay una invitación a hacer primero cosas que no son tan malas. ¿Te das cuenta? Cosas que no son tan malas. A ver, hoy es domingo a las 10, tengo que estar conectado en la reunión o asistir a la iglesia y estar ahí. Y prefiero irme a ver el fútbol. O prefiero irme al Six Flags, o prefiero irme al cine. Y entonces tú dices, pues no es malo, no es malo. Y yo puedo decirte, no es malo. ¿Quieres ir al Six Flags? Ve al Six Flags, no es malo. Y comienzas haciendo algo que no es malo. Cuando menos te das cuenta, estás alejada de Dios. Y después te pasas al otro lado a hacer cosas que sí son malas. Pero comienza la tentación como algo sutil, algo que tú dices, no está tan mal hacer esto. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre concentra sus fuerzas en las áreas en donde el reino de Dios está creciendo. Y a lo mejor tú como joven, como señorita, como adulto, como adulta, ¿verdad? Estás teniendo el buen propósito de crecer en el Señor, pero entra la tentación y a veces con algo que tú dices, pues no es malo. Pastor, me voy a tomar un domingo hoy para ir a hacer tal cosa. Y eso se convierte en una costumbre que después te lleva a hacer cosas que están mal. Y quiero decirte algo,
Es una de las razones por las cuales los cristianos siempre han sufrido, ¿verdad? Tanto en diferentes partes del mundo y en diferentes etapas de la historia. Porque el enemigo está atacando a la buena semilla. A la buena semilla. A los que no son parte de la buena semilla no los va a atacar, ya son parte de esa mala semilla, pero sí a los que están siendo o los que son de la buena semilla. Pero también tenemos el campo. Y el campo no voy a decir mucho, pero esta parte es muy importante para entender la parábola. Porque recordemos que el versículo 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vea ese versículo 24, pero ahora ve el versículo 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Así que esta parte es fundamental para poder entender la parábola. Recordemos que la parábola, de acuerdo al versículo 24, es acerca del reino de los cielos. Y es una manera en la cual Jesús nos muestra cómo es el reino de los cielos, cómo es el reino de Dios aquí en el mundo. Para que podamos entender esa parte, fíjese bien, es una manera de mostrarnos cómo es el reino de Dios en el mundo. Y dice el texto 24 que la parábola es acerca del reino de los cielos, y el 38 dice que el campo es el mundo y que en este campo existe los hijos del reino y los hijos del malo. Es una ilustración perfecta, permítame decirle, es una ilustración perfecta de la iglesia en el mundo. El mundo es el campo y en el mundo está el reino de los cielos. Y tú como buena semilla, tú como creyente en Cristo, tú como cristiano eres esa buena semilla que está en donde, en el campo. ¿El campo de quién es? Es de Él. Y estás aquí con un propósito. Así que el campo es el mundo. No hay duda de eso. Y en este campo que es el mundo hay tanto buena semilla como mala semilla. Están los hijos del reino y están los hijos del malo. Y eso nos lleva a al siguiente elemento de la parábola, que es la pregunta. La pregunta, versículo 27. Vinieron entonces los siervos, versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La pregunta central de esta parábola, que consta de dos partes. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y es aquí en donde quiero que veamos lo siguiente. Si hay buena semilla, si el campo es el mundo y el dueño del mundo es Dios, y sembró buena semilla, ¿por qué hay mala semilla? ¿Por qué si Dios sembró trigo, buena semilla, hay cizaña? O déjeme traducirlo a lo que la gente hoy diría, y a lo mejor tú has dicho también como cristiano. Si Dios es bueno, si Cristo es el Todopoderoso, entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Sí me explico? ¿Por qué si el mundo es de Él y hay buena semilla en el mundo, por qué hay también cizaña? Una pregunta muy profunda que atañe y es aplicable a todas las generaciones que han vivido. ¿De dónde viene tanto mal? ¿Por qué persiste incrementando la maldad en este mundo? ¿Por qué si es tuyo este mundo y tú siembras la buena semilla, Dios, por qué hay tanta maldad? Si Cristo triunfó en la cruz, ¿por qué sigue habiendo tanto mal? Es más, no solamente hay el mismo mal, sino que el mal va incrementando y va floreciendo.
Y tal vez la gente se pregunta, ¿cómo es que existe un Dios que es bueno cuando vemos un mundo que cada vez está peor? Y es la pregunta de muchos. ¿En verdad tiene Dios control de las cosas? ¿En verdad puedo creer en el Dios soberano cuando veo un mundo como este? Si su reino está aquí, porque acuérdense que la parábola es acerca del reino, si su reino está aquí y vino y está entre nosotros, ¿por qué continúa este mal? Quiero decirle algo. Juan el Bautista se preguntó algo similar. ¿Usted recuerda a Juan el Bautista? Aquel que vino a preparar el camino del Señor, ¿sí se acuerda? Aquel que vino predicando y bautizando. Un gran hombre, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. Él dijo en un texto, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista dijo que vendría alguien que traía el aventador en su mano para encender el fuego y que iba a limpiar. Eso habla de juicio. Que iba a limpiar su era, que iba a recoger el trigo en su granero y a quemar todo lo malo, a quemar todo lo que no sirve, a acabar con esa maldad. ¿Se da cuenta? Juan sabía que el Mesías vendría a limpiar, vendría a poner fin a tanto mal. Sin embargo, poco tiempo después, Juan fue puesto en la cárcel, ¿se acuerda? Lo encarcelaron. Y entonces cuando él es puesto en la cárcel, seguramente por su mente pasó la pregunta de decir, bueno, si Cristo vino a limpiar, si Cristo vino a acabar con la maldad, si Cristo vino a destruir las obras del mal, si Cristo vino a acabar con las obras del diablo, ¿por qué ahora un hombre de Dios como yo está en la cárcel? Y no solo eso. Poco tiempo después de estar en la cárcel, su cabeza estaba en un plato. ¿Se acuerda? La cabeza de Juan el Bautista. Y en una ocasión, en Mateo 11:3, Juan, estando en la cárcel, envió a 2 de sus discípulos, dice el texto, a que le preguntaran a Jesús esto: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Sí me explico? En realidad, nada más pregúntenle si es él, ¿verdad? Porque yo esperaba que el mal se acabara. Pero el mal no se acabó. El mal fue tremendo en esa época en la que Juan el Bautista fue encarcelado y después lo decapitaron. Esos Herodes fueron tremendos. Años después hubo 10 persecuciones por 10 emperadores distintos de Roma en contra de los cristianos. Muchos pensaban que al venir Jesús se acabaría la maldad en este mundo. Déjeme decirle, Isaías habló de esto, del Mesías, y hay unos versículos muy interesantes, déjeme mostrarle. Este versículo dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero vea esta otra parte: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Estoy leyendo Isaías 61, 1 y 2. Y puse esta parte en negritas y subrayado, porque yo quiero que usted vea algo. Jesucristo habló de este texto, pero yo quiero que vea qué fue lo que Jesucristo no incluyó. Vea esta frase: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ahora dígame qué fue lo que Jesús no incluyó. Por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto ya es Jesús en Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos,
¿Qué pasó? Y vista a los ciegos, a poner fin, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Saben dónde se detuvo Cristo Jesús al leer esto? ¿Nos podemos regresar tantito, Pati? ¿Saben dónde se detuvo? ¿Qué le faltó? Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no lo incluyó Jesús? Isaías lo dice, esto es lo que va a hacer Cristo. Pero cuando Jesús viene y habla de esto, Él habla de predicar el año agradable del Señor y después enrolla el libro y lo entrega. ¿De qué estamos hablando, hermano? Jesús al leer en la sinagoga leyó el mismo pasaje, pero omitió leer la parte de el día de venganza. ¿Por qué? Porque Jesús vino con toda su gracia, pero el juicio vendrá más adelante, ¿te das cuenta? Estamos bajo la gracia de Dios, vivimos bajo la gracia de Dios, pero el juicio y la venganza va a venir. Así que lo que debemos entender es qué es lo que tenía que suceder entre la resurrección de Cristo y el día de ese juicio. Estamos bajo la gracia. Y aunque no lo creas, y aunque tú digas hay mucha maldad, ¿dónde está Dios? No, que esto es su reino, no, que hay buena semilla. Aunque no lo creas, estamos viviendo bajo su gracia. Toda esa maldad que ves no es nada a comparación del juicio venidero. Toda esa maldad que hoy ves no es nada comparado a estar delante de Dios y ser sometido a juicio. ¿Por qué? Porque vendrán cosas más fuertes. Los que hemos estudiado el libro de Apocalipsis vemos que lo que ahorita vivimos sinceramente no es nada. Vendrán cosas tremendas, cosas que van a hacer que la gente esté aterrada de verdad. Y tú puedes decir, bueno, es que yo veo terrorismo, veo el abuso de niños, veo el narco, veo tanta cosa. Créeme, es horrible, pero no se compara a lo que vendrá más adelante. Y aunque no creas, aún con el mundo como está, estamos bajo la gracia de Dios, porque Dios sigue siendo paciente, esperando que los hombres se arrepientan. ¿Te das cuenta? Y entonces, esa es la respuesta. ¿Por qué hay tanto mal? Pues porque en realidad no se compara al juicio de Dios que vendrá, y porque en realidad el mal que hay hoy es algo que el mismo hombre ha iniciado, ha creado, ha estado haciendo por los siglos. Hablemos ahora del crecimiento. El crecimiento. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El crecimiento. Quiero decirte algo, lo que está diciendo Jesús es que la maldad crecerá a la par con la bondad. Que los cristianos crecerán a la par con los no cristianos. Que la buena semilla crecerá al mismo tiempo con la mala semilla. Que los hijos del reino crecerán en este campo, en este mundo, así como crecerán también los hijos del malo. Y será así hasta que Cristo venga por segunda vez. Esta es la enseñanza de Jesús para poder mantenerte sirviendo, hermano, a Dios y no desmayar en tu servicio a Dios. Para poder seguir caminando en los caminos de Dios, debes de entender que esta será la manera de operación del mundo y que así ha sido siempre y que seguirá siendo así. Las cosas no van a mejorar. Muchos se desaniman porque no entienden por qué.
¿Por qué debe ser así? ¿Por qué debe haber mal y bien? ¿Por qué debe haber hijos del reino o hijos del malo? ¿Por qué tenemos que vivir, verdad, en un mundo así? Quiero decirte algo, la maldad ha ido en incremento. Déjame llevarte por una pequeña bloque histórico. El siglo XX comenzó con un optimismo humanista, con un hombre llamado Charles Darwin. Él escribió en su imaginación, ¿verdad? Su publicación El origen de las especies, y la idea ahí establecida es que el hombre va evolucionando, que la raza humana va mejorando y va mejorando y va mejorando, y que la raza humana va para adelante porque va en evolución. Esto fue en 1859. ¿Qué pasó? Entramos al nuevo siglo. Y no habían pasado ni 14 años cuando en 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial. Ah, qué bien evolucionamos, ¿va? Primera Guerra Mundial. Muchas vidas de la raza humana que estaban evolucionando, entre comillas, y mejorando, estaban siendo matados, estaban muriendo. Y esa gente que, según con la idea de ser mejor y mejor cada día, estaba muriendo. Muchos pensaban y decían, bueno, esta guerra ya se dio, pero finalmente esta guerra va a acabar con todas las guerras y va a traer paz al mundo. Pero ¿qué sucedió? Años más tarde, termina la Primera Guerra en el 18, en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Quiero decirle que todavía no llegábamos a la primera mitad de este siglo o de ese siglo, y ya había habido 2 guerras mundiales, algo que nunca se había visto antes. Termina la Segunda Guerra Mundial, se establece la ONU, usted recordará, se crea la ONU, que es significado de paz y de buscar paz entre las naciones. En 1945 se crea esto, ¿y qué sucede? Inmediatamente después de eso, o al mismo tiempo, comienza la famosa Guerra Fría, este conflicto principalmente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y entonces sigue habiendo este problema. En aquella época se creía que se iba a crear una tercera guerra mundial. Conforme vamos acercándonos al fin del siglo, uno de los siglos más sangrientos de la historia por estas guerras, y parecía que se veía la luz de la esperanza, y en la humanidad se veía algo bueno, porque en 1989, ya muchos se acordarán de esto, cae el muro de Berlín, ¿sí se acuerdan? Y entonces, con el muro de Berlín derribado, esto traería paz, hermandad, un nuevo orden mundial, y esto podría ser un mundo que todos podrían disfrutar. A usted y a mí nos tocó vivir el cambio de siglo, ¿o no? Y hoy tenemos un nuevo tipo de guerra. Guerra en contra de los cárteles, guerra en contra del terrorismo, guerra en contra de la maldad y la perversión sexual de mucha gente. Y hermanos, si vemos la historia, veremos que cada vez que se acaba algún tipo de mal o se focaliza un tipo de mal y se ataca y se trata de detener, parece que se calma por un tiempo, pero vuelve a surgir. Regresa. Y hermano, ha sido horrible ver de qué es capaz el hombre, ¿verdad? Y la maldad del hombre. Pero tú como cristiano no deberías de sorprenderte de esto. Porque en este mundo va a crecer la cizaña junto con el trigo. Quiero decirte algo, amado hermano, si tu lema y meta es cambiar al mundo, entonces vamos a terminar frustrados y decepcionados. Y pronto vamos a dejar de servir a Dios. Porque tú verás que el mundo no cambia, que el campo en donde hay trigo y crece el trigo, también hay cizaña y también está creciendo. Pero ¿sabes qué? Nos debe de animar saber que sí habrá cosecha y que sí habrá fruto y que habrá fruto que crezca al 100, al 60, al 30 por 1 y que Dios dará crecimiento. ¿El mundo está mejorando o empeorando? Sería la pregunta. Yo creo que ambas.
La buena semilla está siendo predicada. Los hijos del reino están creciendo. Hay más cristianos hoy en día. Se está produciendo. Hay cosecha en abundancia. La semilla se está plantando, ¿verdad? Y muchos se están convirtiendo. Y es una semilla que tú siembras un grano, pero salen muchos, ¿me explico? Pero la cizaña también está creciendo. Y cada semana que pasa, la cizaña va también creciendo. Pero déjame decirte algo, Jesucristo dijo que esto tenía que ocurrir así, que esto debería de suceder. Jesús nunca prometió ni dijo, conforme prediques la palabra y siembres la semilla, el bien va a ir empujando el mal hasta sacarlo del mundo de manera gradual. No. Jesús dijo, déjalos que crezcan, ambos. No dijo que crezca más uno o el otro, que crezcan. No me malentiendas, Dios quiere que crezca más la semilla. Pero nuestro trabajo es predicar la palabra, no nosotros erradicar el mal. Ese es trabajo de Dios y lo va a hacer en el día del juicio. Pero ¿sabes qué? Crecerán a la par. Un elemento más es la siega. Versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermano, ahora vivimos el tiempo de la gracia. Y el día de juicio aún no viene, pero ese día va a llegar. Va a llegar el día del juicio. Sin embargo, hasta que llegue ese día, el trigo estará en el campo junto con la cizaña. Eso de la siega le pertenece a Dios. Y cuando sea el tiempo del juicio, Él acabará con el mal. Pero el trigo, vea usted, será puesto en el granero de Dios, en la siega. Así que este es un hecho, ¿verdad? Y creo que esta es la interpretación de la parábola. Me voy a saltar este versículo, Pati, por cuestión de tiempo. Pero quiero dar esta idea. No sé ni dónde estoy. Estamos en 3 aplicaciones, ¿no, Pati? Sí, va. Estoy acá, pero más bien estoy acá. Ok, quiero dar nada más 3 breves aplicaciones para cerrar esta enseñanza. 3 aplicaciones de la parábola. Número 1, quédate. ¿A qué me refiero con quédate? Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dejad crecer juntamente lo uno, trigo, y lo otro, cizaña, hasta la siega, hasta que venga el juicio de Dios, hasta que venga Jesucristo en su segunda venida. Dejad crecer. En este mundo, tanto el trigo como la cizaña crecen juntos. Cristo Jesús nos dice en cierta manera que el trigo se entrelaza con las raíces de la cizaña. Vea lo que dice el versículo 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Tal pareciera que hay un entrelazamiento o una unión, si me permite decirlo, entre el trigo y la cizaña. ¿A qué me refiero? Que tú como trigo te ves interactuando, tú como cristiano te ves interactuando con personas que no creen como tú crees, que tienen prácticas muy diferentes a las que tú tienes, y que tienen maneras de pensar totalmente distintas. Pongamos de ejemplo la escuela.
Vas a la escuela, tú joven señorita cristiana que va a la secundaria, desde la primaria, secundaria, prepa, universidad, y tienes compañeros que beben, que usan drogas y que no ven nada malo en eso, que tienen relaciones sexuales y no ven nada malo de eso, que no llegan a su casa y no ven nada malo en eso, que faltan a clases y no ven nada malo en eso, que practican libertinaje abiertamente, que hoy se quedan con este y mañana con aquella y mañana con este y con aquella juntos y cosas tremendas hoy se ven, y que aceptan las famosas filosofías hoy de preferencia sexual y no sé qué tanta barbaridad están diciendo allá. Y tú, trigo, estás con ellos. ¿Qué sucede en el trabajo? En el trabajo está lo mismo. Hay gente, hay cizaña, hay gente que habla del adulterio con toda facilidad y se goza y se siente orgulloso porque hoy estuvo con una y mañana estará con otra, y hay fraudes en el trabajo y hay invitaciones a ir a beber y hay engaños y hay envidias y hay celos y hay pleitos en los trabajos, y ¿sabes qué? Ahí estás tú como trigo. Bueno, ¿para qué nos vamos a la escuela y al trabajo? ¿Qué te parece en tu casa misma? En tu casa a lo mejor hay un familiar, un hermano, una hermana, papá, mamá, primo, prima, tío, tía, y tú eres el único trigo ahí, el único cristiano ahí, y las relaciones con tu propia familia son difíciles porque las situaciones llegan a ser muy difíciles, desesperantes. Pero quiero decirte algo, Jesús nos anticipó que el trigo está creciendo con la cizaña, y dice el versículo 28 y 29, especialmente el 29, no la arranquen, déjenla crecer junta. ¿De qué estoy hablando? ¿En dónde te ha plantado Dios? ¿En dónde ha echado tus raíces? Ahí quédate. No digas, pues yo me voy a meter en una burbuja y a ver, ese no es cristiano y dice groserías, no me aparto de él. A ver, aquel. Ahora no me malentiendan, no tienes que hacer lo que ellos hacen, no tienes que ir a donde ellos van, pero tienes que ser luz a esa persona, ¿te das cuenta? Porque tanto el trigo como la cizaña iban a crecer juntos. Y el propósito de Dios es que yo gane para Cristo a esa persona, no que me aparte de esa persona. Ahí quédate en donde Dios te ha puesto. No te metas en una burbuja que te aparte de los demás, nada más porque no son como tú. Quiero decirte, no hay lugares perfectos y seguros en este mundo. El único lugar seguro y perfecto es en su voluntad. Ese es el único. Ahí es en donde Dios ha puesto a sus hijos, y ahí es exactamente en donde el diablo comenzará a sembrar la cizaña. Así que mejor florece, mejor crece ahí donde estás. No te hagas como ellos, pero dales testimonio, háblales de Cristo, dales un estudio de la Biblia, muéstrales un versículo, crece, da fruto en donde Dios te ha plantado, porque déjame decirte algo. Quienes hoy son cizaña, mañana podrían ser trigo. Por tu testimonio, porque tú decidiste quedarte y ser luz ahí. ¿Te das cuenta? Segundo consejo o aplicación de la parábola: sé tolerante. Sé tolerante. Dice el versículo 30 nuevamente: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Déjalo crecer juntamente. Quiero decirte que la palabra tolerancia ha sido robada de su significado. Ahora tiene otro significado. Mira, la palabra tolerancia debería significar esto, o solía tener este significado. Usted dígame si no. La idea era mostrar paciencia y condescendencia para con la gente con quienes no están de acuerdo contigo. Hay gente que no piensa igual que tú, que no ve las cosas igual que tú, y tú eres paciente con esa persona y eres condescendiente. Y lo toleras. En estos tiempos, hoy la palabra tolerancia, tristemente, se refiere a aceptar y afirmar lo que otros creen. Y si no aceptas y no crees lo que yo creo, entonces discriminación.
me estás viendo mal, me estás haciendo un lado y te voy a demandar. ¿Sí me explico? Sin embargo, no se necesita tolerancia con la gente que cree lo mismo que tú crees. Si esa persona tiene la misma convicción que tú, pues ¿qué vas a tolerar? La tolerancia es una gran virtud de la cual muchos de nosotros, yo me incluyo, carecemos. Es una virtud cristiana que es muy necesaria, especialmente en momentos de grandes desacuerdos. Tolerancia es ser paciente, mostrar paciencia para con la gente que es difícil, ser paciente con aquellos que no comparten las mismas ideas. No significa pasividad, no significa darte por vencido y no significa perder el interés por la condición espiritual del otro. Déjame explicártelo de otra manera. Tolerancia significa que aunque aquel no cree como tú y que aunque aquel está muy lejos de conocer de Cristo y que aunque aquel tiene prácticas muy equivocadas a lo que la palabra de Dios enseña, con tolerancia es decir, voy a seguir orando por él y voy a seguir hablándole de Cristo. No es decir, bueno, pues si ya no quiere nada, pues ya que se pierda, ¿va? Pues si ya no quiere nada, que se vaya al infierno, ¿verdad? Si ya no quiere nada y no está de acuerdo, pues ya, es su decisión. Jesús lo dejó muy claro, en este mundo el trigo necesita crecer juntamente con la cizaña hasta que Cristo venga. Y más vale que seamos tolerantes y pacientes con ese familiar que no quiere creer, con ese tío que no quiere creer, con ese papá o mamá que no quiere creer, con ese hermano incrédulo y que tiene otras prácticas muy diferentes a las tuyas como cristiano. Es decir, voy a seguir orando por él, voy a ser paciente, voy a esperar en Dios. No es decir, pues ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno y ya ni modo, ahí nos vemos. Es ser tolerantes. Quiero recordarte, hermano, que la misión de nuestra Iglesia Bautista Misionera del Sur es sembrar la semilla, no arrancar la cizaña. Ese es nuestro trabajo. Tenemos suficiente trabajo con el gran reto de tratar yo con mis problemas, yo con mi pecado, tratar con los problemas que tengo en mi familia, tratar con los problemas de mi hogar, tratar con los problemas de mi iglesia, como para querer estar arrancando la cizaña del mundo. ¿Te das cuenta? Esa no es nuestra tarea. Arrancar la cizaña, ¿sabes de quién es tarea? De Dios. Y en su segunda venida vendrá el juicio también, y eso va a acontecer. Termino. Espera la siega. El versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo. ¿Y en dónde va el trigo? En su granero. En su granero. Versículo 43. Entonces los justos, el trigo, entonces el trigo, entonces los justos, entonces los salvos, entonces los creyentes, entonces los cristianos resplandecerán como el sol. ¿En dónde? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios recogerá el trigo y Dios lo va a llevar a casa. ¿Te das cuenta? Y los justos resplandecerán como el sol. Quiero terminar preguntándote algo. Va a haber dos manojos. ¿Sí viste eso? Va a haber dos manojos. Dice: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Habrá dos manojos. Y yo te pregunto a ti, ¿en qué manojo vas a estar? Si no sabes, quiero decirte que hoy puedes saber en qué manojo vas a estar.
Si tú vienes a Cristo Jesús confesando tus pecados, reconociendo tus pecados, confesándolos a Dios y diciéndole: soy pecador, quiero que me perdones, quiero arrepentirme de mi pecado y quiero poner mi fe en Cristo Jesús. Creo que Cristo vino a morir en la cruz por mis pecados. Entonces, si tú haces eso, quiero decirte que puede ser no del manojo de cizaña, sino del manojo de trigo. Ahora, si tú ya sabes que eres del manojo de trigo, hermano, hermana en Cristo, no te desanimes. Sigue sirviendo, porque es necesario que crezca el trigo y la cizaña, pero también es imperante y es seguro que el día de la siega va a llegar. Y no nada más por el juicio que habrá para los malos y para el mal. Y no nada más porque Dios va a arrancar todo el mal de este mundo finalmente, sino porque seremos recogidos y puestos en su granero. Sigue sirviendo. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por tu enseñanza. Y Padre, ayúdanos a entender esta parábola. A veces nos desanima ver tanta maldad en el mundo. Pero Padre, tú nos enseñas que es necesario que así sea. A lo mejor algún hermano o hermana tenía la idea de vivir en un mundo ideal y que con los años pasarían cosas extraordinarias que cambiarían esta situación. Algunos llevamos 50 años o más en este mundo y las cosas no han cambiado. Pero es necesario, Señor, que sigamos siendo el trigo que somos a la gente que no te conoce y que pueda seguir creciendo tu palabra, creciendo el número de cristianos, aunque sabemos que la cizaña seguirá creciendo, pero que eso no nos desanime. Si hay alguien, Padre, que cree que está en el manojo de cizaña, permite que venga a un arrepentimiento sincero, a conocerte como Salvador. Y Padre, el saber que llegará el momento de la siega, que pueda ser un mensaje de esperanza y de alegría para cada uno de nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos de la transmisión por Facebook. Gracias por ser pacientes, por conectarse con nosotros. Nosotros estamos aquí en la Iglesia Bautista Misionera del sur de la ciudad. Estamos al sur de la Ciudad de México y espero que cuando ya podamos reabrir, estaremos anunciándolo, usted nos pueda visitar. Mientras tanto, si tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere hablar con alguien, está aquí el teléfono de un servidor. Yo soy el pastor Rubén Moreno y con gusto le atenderé para poder platicar con usted. Dios le bendiga. Le esperamos el día de mañana, lunes, en nuestro devocional de la noche a las 8 de la noche. Dios le bendiga.